Buenas tardes. Es un gran placer estar en este octavo encuentro de poesía visual en entornos de proximidad, edición virtual. Hay que decir que me hubiera encantado más estar presencialmente, verlos y visitar Peñarroya, Pueblo Nuevo, pero de todas maneras es un gran placer estar también con ustedes con esa magia visual que permite Internet. Ya saben ustedes que el COVID-19 está trastocando totalmente las dinámicas habituales, pero espero poder visitar Peñarroya, Pueblo Nuevo, tan pronto como superemos esta molesta pandemia. Sin nada más, paso a mi ponencia, ¿no? Poesía visual, imposible traducción. Analicemos la dupla absolutamente genial del famoso cuadro de Paul Klee, Angelus Novus. Voy a este mismo, ¿no? Que aquí trato como un poema visual y la paradigmática interpretación verbal y conceptual que le dio el filósofo Walter Benjamin. Ya saben que Benjamin compró fascinado el cuadro de Klee hace justamente un siglo, en 1920, y lo llevó hasta su suicidio en Portbou cuando fue detenido en 1940 después de huir de la Francia ocupada, perseguido por los nazis. Pasemos al Angelus Novus. Según el Talmud judío, un ángel nuevo es aquel que tan solo existe en el efímero lapso de cantar un himno a Dios. La obra de Klee es magnífica, el instante eternizado de un ángel cantando que concentra la atención en el triángulo formado por sus grandes ojos negros y sus muy perfilados dientes, boca y nariz. Todo ello está enmarcado entre sus rizos querubinescos, sus enormes orejas y sus alas desplegadas que parecen tener como manos en su extremo. Refleja un instante de plenitud y un sublime aleluya que pronto desaparecerá. Según la teología, los ángeles que desaparecían al terminar su canto eran inmediatamente sustituidos por otros nuevos. Solo vivían aquel breve instante de cantar, pero eran inmediatamente sustituidos. Y por tanto constituían una polifonía inmensa, infinita, que podemos asociar a un fuego de artificio eterno, donde las luces que se extinguen, o los cantos que se extinguen, son sustituidos por otras nuevas luces y otros nuevos cantos a cada instante. Pero para Benjamin, el poema visual tenía otro significado filosófico que explicó en su última gran obra, Tesis sobre filosofía de la historia, construyendo un poesofema tan magnífico como el cuadro de Klee, pero que no sé si traduce verazmente lo visual a verbo. Pues como proyección de su drama personal y de la humanidad en general en pleno holocausto, para Benjamin lo que muestra el cuadro de Klee es, cito, a un ángel que parece a punto de alejarse de algo que le tiene paralizado. Sus ojos miran fijamente, tiene la boca abierta y las alas extendidas. Así es como uno se imagina al ángel de la historia. Ha pasado el Angelus Novus al ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado, donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos. Él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina y la arroja a sus pies. Bien quisiera él detenerse,
despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irresistiblemente hacia el futuro, al cual da la espalda. Mientras los escombros se elevan ante él hasta el cielo, ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Hasta aquí Walter Benjamin. Tengo que confesar que descubrí el cuadro y el poema visual de Paul Klee a través de la mirada de Walter Benjamin, y que esta experiencia de alguna manera estaba en la base del libro Poesofemas Visuales, Poemas Visuales, Poesofemas de Tony Pratt, un reconocido poeta visual, y de mí mismo. Si bien, como suele suceder, la experiencia de ese libro rompió la relación que yo imaginaba entre la mirada de Paul Klee y la de Walter Benjamin. Para clarificar este aspecto, tenemos otra dupla como ejemplo. Se trata del presente poema visual de Tony Pratt, que al verlo me sugirió un poesofema que ciertamente tengo muchas dudas de que lo podamos considerar una buena traducción de aquel poema visual de Tony Pratt. Pues a mí me preocupó destacar en mi poesofema la plasmación visual concreta de la esencia de las teologías del pan. Veo en este poema visual esa plasmación concreta de la esencia de las teologías del pan, que además comparo con las del maíz o del arroz. Eso lo dejaremos por hoy. Por eso incluso le pedí a Tony Pratt que realizara sendos poemas visuales para estos otros dos tipos básicos de teología que destaco y contrapongo, digamos, a la nuestra, ¿no? Hay que decir que con buen criterio Tony Pratt no parece haber considerado ni lo más mínimo mi solicitud. O me sorprende un día de estos, o de momento esos dos poemas visuales no me han llegado. Probablemente lo que haya en el fondo es que no tiene demasiado sentido pensar en términos de traducción, de querer traducir poema visual y poesofemas o demostraciones matemáticas o relatos verbales, etc. Pues seguramente es algo diferente decir, como digo en mi poesofema, me cito, si me permiten, barras de pan son velas encendidas a los pies de Cristo. Es una imagen surrealista que rompe con todo sentido y se limita a descolocarnos. Es una mera ironía que nace de la similitud formal entre las barras de pan y los cirios. O más bien es una inquietante representación que apunta a mensajes más profundos, pues exige ofrecer más pan y menos velas. O incluso remite al arraigo cristiano de una teología del trigo, porque aunque hoy pueda sorprender, las ofrendas de pan a Cristo tienen más antigüedad y más profundo sentido ritual religioso que el cirio. Los tres grandes monoteísmos están más asociados a ofrendas de trigo que no de velas de cera. Pues aunque la cera puede iluminar y perfumar nuestras iglesias, han sido históricamente los cereales los que han iluminado, han vivificado y sacralizado desde siempre a las religiones del libro. Hasta aquí mi autocita.
Aunque ciertamente tanto Paul Klee como Tony Peratt son muy filosóficos, lo que hace Walter Benjamin y modestamente yo mismo no es una traducción. No es el paso de una filosofía visual o una poesía visual a una filosofía verbal, es otra cosa. Pues más bien termina siendo la juxtaposición de un discurso a una imagen, una creación de otro tipo a una primera creación. Las duplas mencionadas terminan siendo creaciones cruzadas por la potencia provocadora de unos poemas visuales. Ese era, en el fondo, el reto del libro Poemas Visuales, Poesofemas, que armamos conjuntamente Tony y yo. Y uso el verbo armar porque inevitablemente comporta un choque, aunque sea pacífico, y quiera abrir un debate e impulsar al público a tomar parte en él. Ahora bien, la yuxtaposición de poemas visuales y poesofemas verbales tiene algo de explosivo y más bien arma cuestiones que no las clarifica, que no las desarma. Pues aunque los dos autores quieran presentar lógicas distintas e incluso opuestas que rompen consensos más que los construyen, sucede otra cosa. Los lectores experimentan una complejización, por otra parte, saludable, muy saludable, que los obliga no solo a tomar partido, sino a crearse su propia opción. Más que suma conjunta de metáforas, visual, verbal, conceptual, quizás también matemática o tecnológica, caben muchas otras, impulsan a crearse otra distinta. Aunque muy significativamente, y como apunta Marshall McLuhan, lo más relevante es decidir el canal y tipo de metáfora escogida, porque los canales tienen una importante autonomía y, por ejemplo, lo visual no se superpone fácilmente a lo verbal, ni los dos a lo puramente conceptual, ni los tres a lo matemático, ni los cuatro a lo técnico, y así sucesivamente cada vez más complicado. Parece claro, pues, que las duplas que nos sirven de ejemplo no son simplemente metáforas visuales traducidas a verbo, ni conceptos que clarifican unas imágenes. Ni las palabras traducen las imágenes, ni a la inversa. Ninguna muestra lo que la otra dice. Ni tampoco ésta concreta espacio visualmente el discurrir narrativo. Por eso, como se dice, no bastan ni 1000 ni 100 millones de palabras para descifrar una imagen. Y ésta no se pone así finalmente a hablar y a expresarse. El poema visual y el poesofema verbal no se necesitan para nada. Y en el fondo tampoco se complementan. Conjuntamente refutan la afirmación hegeliana de que el concepto debe vestirse con galas sensuales para exteriorizarse y de que el arte necesita el eco racional de los conceptos para elevarse a comprensión absoluta. Ni siempre el icono es superficial, ni siempre la voz es profunda. Tampoco la imagen tiene por qué ser necesariamente clara y distinta, ni el sinónimo es siempre vago. Se volatilizan así muchas de las distinciones y relaciones tradicionales, pues la imposibilidad de traducir poemas visuales y poesofemas verbales pone en cuestión incluso que hay alguna común fuente de poeticidad.
Por supuesto que es muy tentadora la solución espinocista de que hay algo sustancialmente común e idéntico que se expresa, eso sí, en modos, en medios o en canales distintos. Pero en tal caso, lo que se ve, debería poder narrarse sin mayor complicación ni dificultad. Y el decir podría encarnarse en imágenes sin pérdida ni adición. En tal caso, ver el poema visual sería algo análogo a leer el poesofema, pues unas mismas metáforas subyacen a ambos. Subyacerían ambos. Habría entonces un único lenguaje que se expresa a través de distintos canales o lenguas. Ahora bien, para entender la dualidad tan resistente a unificarse entre, por una parte, los poemas visuales y por otra, los poesofemas verbales, planteémonos la naturaleza del poema visual, su ontología y su condición artística. Preguntémonos qué añade o qué limita su visualidad, cómo visibiliza lo poético y a través de qué ejecuta su creación. Los clásicos griegos distinguían entre dos formas de ver: una sensorial, con los ojos, que asociaban a la opinión, y otra intelectiva, que necesitaba la aportación decisiva de la razón y que asociaban a la filosofía o episteme. La pregunta es, ¿con cuál miramos los poemas visuales? Evidentemente hay que partir de la fisiología y percepción ocular. ¿Pero eso es todo? En principio, parece que tenemos que darle la razón a Platón en que el poema resulta incomprensible sin intelección. Ahora bien, ¿ello comporta otra forma de ver? ¿Deja de importar el ver con el ojo y pasa a ser lo más decisivo ver con la razón, como afirma el platonismo? Ahora bien, ello parece implicar la paradoja de que en algún momento el poema deja de ser visual. El poema visual dejaría de ser plenamente visual. Por otra parte, frente a la distinción radical entre el ver sensual y el ver intelectivo, pensamos el poema visual nosotros como una unidad inseparable. En absoluto puede escindirse en algo visual perceptible que sólo más tarde plantea lo poemático intelectivamente relevante. Al contrario, pensamos que en un auténtico poema visual, lo poemático está expresado, vive y se manifiesta visualmente. Incluso y sobre todo se expresa en lo visual. Por eso es tan difícil muchas veces traducir un poema visual en palabras, en poesofemas, bajo fríos conceptos, con explicaciones científicas, etc. Y recordemos que una auténtica traducción no es crear algo nuevo, diferente, autónomo, o un poema verbal, por ejemplo, aunque éste esté inspirado efectivamente en algún poema visual. O al revés, estarán de acuerdo conmigo que la creación cruzada, como el ejemplo de Klee y Benjamin, es más habitual que ninguna traducción más o menos perfecta. Ninguno de ellos traduce al otro, sino que es una afortunada creación cruzada. Gracias
al cuadro y la fascinación del cuadro, poema visual de Paul Klee, aparece la filosofía, la idea, el poesofema de Walter Benjamin, ¿no? Ahora bien, algo de razón tenían los griegos clásicos cuando distinguían entre dos formas de ver. No se da tanto la eliminación de lo visual en lo intelectivo, que en eso creo que se equivocaron, aunque eso hubiera permitido, hay que reconocerlo, que entender que los poemas visuales fueran fácilmente traducibles con rigor y en cierta medida mecánicamente a poemas verbales. Pero creo que es precisamente testimonio de la especificidad de la conjunción que llamamos poema visual, el hecho de que la imagen no se deje eliminar en favor del concepto. Estamos, pues, ante un género o práctica cultural donde lo visual no deja de ser totalmente decisivo, vigente y autónomo. Nunca, nunca desaparece. Jamás puede ser sustituida la imagen por conceptos, por voces, por relatos, por fórmulas matemáticas, por experimentos, etcétera, etcétera. Muy al contrario, y como hemos apuntado con los ejemplos comentados, esa pretendida traducción es en realidad otra nueva creación. No es la traslación poética de lo visual a lo verbal, sino la creación de un nuevo poema verbal en relación con otro poema visual y viceversa, si lo prefieren, ¿no? Aceptando, pues, que en un poema visual la imagen es el alfa y omega de ese poema visual, la cuestión clave pasa a ser cuál es la naturaleza última del reto que plantea un poema visual. ¿Es un problema perceptivo o más bien conceptual? Su dificultad y poemacidad estriba sobre todo en lo intelectual o en lo visual. Interpela sobre todo al ojo o especialmente a la mente. Incluso si quieren, se pueden separar ambos aspectos, como he hecho en estas preguntas. Para avanzar, nada mejor que seguramente el más famoso de todos los poemas visuales y quizás la quinta esencia del reto que plantea un poema visual. Lo tienen en la imagen. Nos referimos a la trahison des images o Ceci n'est pas une pipe de René Magritte. Lo conocen todos, ¿no? Hay que decir, para mi gusto, que Magritte optó por un título original demasiado evidente y a la vez platónicamente equivocado, que creo que muy sabiamente la gente cambió de forma metonímica por uno de sus elementos contradictorios que genialmente René Magritte introdujo en su poema visual. Lamentablemente, ello convirtió una parte inseparable e interna del poema visual, que es la frase «Ceci n'est pas une pipe», esto no es una pipa, convirtió esa parte inseparable del poema, que no es el título, sino que es parte del poema, es una imagen del poema, es un icono del poema, como lo es la pipa, facilitando que alguien pudiera creer que de alguna manera se trata de un enunciado exterior al poema visual mismo. Pero continuemos con nuestro discurso principal. ¿Qué hace en este poema visual René Magritte? Como Epiménides el cretense
o el Sócrates de su famosa frase «solo sé que no sé nada», Magritte evidencia performativamente que todo poema visual es un simulacro que muestra tanto su falsedad como a la vez su enorme verdad eidética, potencialmente crítica y disruptiva. La trahison des images era un mal título, pues toda imagen como tal es, como decía Jean Baudrillard, un simulacro que no miente. Una imagen no miente, pues su verdad es simplemente su superficie, lo que muestra. Toda imagen muestra ¿qué es eso? Una imagen. Somos los humanos, los espectadores, los interpretadores, los que la imaginamos a esa imagen un referente, un icono, un significante, un signo que se caracteriza sobre todo porque remite a algo otro, a algo más real, a algo materialmente existente y a algo ontológicamente diferente. Esto no es una pipa, es la madre de todos los poemas visuales porque muestra que el ojo ha sido adoctrinado imperceptiblemente por la mente, por la sociedad, por la cultura, por la tradición, etc. Pues son estas las que obligan al ojo a ver más allá de lo que tiene ante sí. El ojo domesticado ha aprendido entonces a ver de forma cultural, normativa y disciplinadamente más allá de lo que efectivamente tiene ante sí, de lo que efectivamente ve. Como el de Magritte, todo poema visual exige otra manera de ver y de mirar. En principio, con menos presupuestos culturales en lugar de con más presupuestos. Creo que uno de los mejores criterios para detectar un buen poema visual es que impulse a ver más desnudamente, de forma menos sometida al poder de otros, con menos prejuicios y estereotipos. Debe ayudar a recuperar algo de libertad perceptiva, empirista o fenomenológica para poder ver de otra manera y testimoniar solo aquello que realmente él ve. Aquí está la magia y el genio del artista. De maneras muy distintas y creativas, a través de distorsiones perceptibles, mediante metáforas sensoriales y usando todos los tropos posibles en imágenes, el poema visual ayuda a ver de una manera otra. Con ello, sin duda, provoca otras distorsiones y metáforas más bien conceptuales, lógicas y de sentido. De nuevo, el ojo impone su ley a la mente y ambos ganan con ello, ojo y mente, porque al final el poema visual redunda en otra forma de ver. Por tanto, la poemacidad, si me permiten el término, no escapa de la imagen para refugiarse y desvelar su secreto en lo conceptual. Al contrario, permanece desafiadoramente expresada en la imagen de forma quizás paradojal, seguramente inquietante,
e inevitablemente desestructuradora de lo cotidiano, pero permanece allí. Pues siempre, insistimos, los poemas visuales nacen, se producen y parten de la superficie visible de las imágenes. Y por eso mismo, nunca escapan de ellas. Todo verdadero poema visual es una especie de nietzscheano retorno de lo mismo. Retorno de la imagen torturada y torturante que nos preocupa, que nos inquieta. No hay un más allá trascendente ni escondido tras lo visible. Eso ya lo sabe el propio Platón y por eso leído su idea es una forma y remite a otra forma de ver que Platón interpreta más intelectiva y teórica, pero no olvidemos que en griego, bajo la misma etimología del término griego theoría, hay la referencia a otro modo de ver. Su raíz remite a la visualidad. Pues bien, así lo hace también el poema de René Magritte, Esto no es una pipa. Es un poema visual que, aunque parezca muy cerebral e incluso que pueda tener, alguien puede pensar, un mensaje antivisual, las imágenes traicionan, son peligrosas, creo que Magritte tenía muy claro, superaba con mucho esa perspectiva. Pues solo tiene sentido el poema visual y este concretamente, Ceci n'est pas une pipe, solo tiene sentido y obtiene su inmensa fuerza subversiva de su visualidad. Pues el poema pone en cuestión los fundamentos y el funcionamiento de la forma cotidiana de ver. Muestra performativamente sus límites y la fascinación cosificadora que fácilmente provoca. Magritte, como provocan muchas veces las imágenes, Magritte ha dispuesto una doble imagen, una parte de la cual contradice la otra, precisamente porque se atreve a explicitar su verdad. Hay la representación de una pipa y al mismo tiempo hay un enunciado que dice «Ceci n'est pas une pipe». Así la imagen se define a sí misma como simulacro y destruye la confianza metafísica de que esa imagen conduce de alguna manera a la realidad y a la verdad de su referente. Como se cuenta de que el arco iris conduce a un caldero de oro allí donde toca el suelo. Es una aspiración metafísica de este mismo calibre. En definitiva, el poema visual solo culmina cuando impulsa a una mirada a otra. Por ejemplo, cuando consigue que la violencia pueda ser vista como un regalo o cuando el regalar puede ser visto como una violencia. Es el caso de otro famoso poema visual que todos conocen, del artista, digamos, secreto, Banksy. Saben, el callejero, etcétera, también, ¿no? Este poema visual también parte de la distorsión lógica entre un joven embozado y que con gesto aguerrido se propone lanzar, en principio como agresivamente, un ramo de flores. Ciertamente hemos visto imágenes parecidas en disturbios violentos, si bien en ellos se lanzaban piedras o cócteles Molotov, no ramos. De nuevo, la máquina lógica que es el cerebro humano se pone en marcha para encontrar un sentido, en cierta medida lógico,
a la paradoja de un gesto asociado a la violencia callejera, que no obstante, en lugar de un cóctel Molotov, lanza un objeto, el ramo de flores, que está asociado al pacífico galanteo, o incluso a los homenajes a personas de distintos géneros, por ejemplo, a un ciclista que acaba de vencer una carrera o a un cantante de ópera, ¿no? Aquí el poema visual queda más abierto. No necesariamente sugiere un porqué o una causa de ese lanzamiento de ramos, aunque intuimos que muchas veces podemos caer en paradojas similares. Como he dicho, ¿es un regalo o es una violencia? El regalo puede ser una violencia, la violencia puede ser un regalo social, de emancipación, etc. Y así el poema nos mantiene en una contradicción viviente: arrojar violentamente un delicado ramo de flores. El choque, como pueden ver, es acentuado además por el contraste entre el blanco y negro del lanzador, que incluye significativamente el papel que envuelve el ramo, y los suaves colores de las flores, como si de la discreta llama de un cóctel Molotov se tratara antes de estallar. En definitiva, todo poema visual presupone y parte del ver fisiológico e incluso estereotipado. Vemos lo que vemos, para obligar, eso sí, si tiene potencia poética, es decir, creativa, a mirar de otra manera. Ciertamente, y mientras dura ese proceso educativo, visibilizador, por transformación de la mirada, el espectador puede tener la impresión de que no sabe exactamente a dónde mirar cuando está frente a algunos poemas visuales. Tiene la sensación de que se le escapa alguna oscura profundidad y por eso intenta erróneamente ir más allá de la imagen. Entonces el peligro es apartarse de ella, de la imagen, de la visualidad del poema, desatenderla e intentar llegar por medios pretendidamente oraculares y metafísicos a la realidad nouménica que se supone que hay más allá de la superficie fenoménica. Pero insistimos, continúa no habiendo nada oculto en el poema visual, y todo está en la superficie de la imagen, pues el poema visual todo poema visual es simplemente un simulacro. Por eso hay que volver al ojo mismo, ineducado, rebelde, empirista, despojado de eidos, pero lúcido en ver ni más ni menos que lo que hay. Pues todo está en la superficie de la imagen revelada por los fotones luminosos que excitan la retina del ojo. Normalmente, cuando la mirada atenta se aparta de la superficie del poema visual para atender a presuntas profundidades estereotipadas, es cuando podemos decir que ese poema es mirado, pero no se lo ve, en el sentido de que no se entiende el mensaje ni se capta la metáfora expresados en él. Hay pues el ver, el mirar y el entender que se implican
mutuamente, pero no son lo mismo. E incluso podemos añadirle finalmente una cuarta manera, otra de ver, que es precisamente la que enseña el poema visual. La realidad cotidiana pasa a ser sorprendente, loca, creativa e innovadora, dejando atrás esa situación inicial que todos hemos experimentado de no ser capaces de determinar a fondo lo que estamos viendo. Cuando el poema visual nos ha enseñado cómo debemos mirarlo, en unos instantes dejamos atrás el estupor de mirar, pero no ver, porque ahora ya comenzamos a ser capaces de categorizar lo que está ante nuestro campo de visión, en la superficie de la imagen. La nueva manera de ver que el propio poema visual nos está mostrando para así guiarnos en su desciframiento, supone la capacidad fisiológica de la visión. Pero tenemos que ir más allá para mirar intencionalmente y enfocar la mirada con todo el sistema neurológico, neocórtex, córtex, sistema límbico, cerebelo, bulbo raquídeo e incluso ese otro gran cerebro que configura el estómago y que hoy sabemos que ejerce muchas de las funciones que tradicionalmente asociábamos al corazón. Solo así, desde la totalidad del sentido homeostático que apunta el neurólogo Antonio Damasio, podemos comprender o ver el sentido metafórico con que juega un poema visual. Solo así desvela sus secretos. Pero insistimos, incluso entonces, no trascendemos la superficie icónica del poema, porque hay que evitar caer en la exageración platonista de imaginarse que el ver intelectivo deja de mirar también con los ojos sensuales y se reduce a ser tan solo recuerdo, anamnesis decía, que trasciende al mundo de las ideas que el alma habría experimentado antes de caer en la cárcel del cuerpo. No hay tal trascendencia en el poema visual, donde todo está, parte y se mantiene en la superficie de la imagen. El sentido, pues, no aflora desde ninguna profundidad abscóndita, ni desde ningún recordar algo previo, pues todo consiste en saber atender y ver lo que se manifiesta en lo visible, en persistir en el escrutinio de la superficie visual del poema y en no abandonarla para recurrir a lo estereotipado y prejuicioso. Hay que evitar sustituir la visualidad del poema por lo que se supone que debe decir. Hay que evitar huir del poema visual intranquilizador hacia la paz reiterativa, cómoda, de aquello que suponemos saber de la realidad. Así a menudo los problemas para entender un poema visual nacen de imaginar profundidades insondables que terminan siendo una manera
Un momento, por favor, que he perdido aquí el punto. Recordemos que decía que el sentido no aflora desde ninguna profundidad escondida. No hay que recordar otra vida y nada de ese estilo. Por tanto, hay que evitar sustituir la visualidad del poema. Hay que evitar huir de ella, precisamente porque nos intranquiliza, buscando una paz cómoda de aquello que suponemos que sabemos de la realidad. Así los problemas para entender un poema visual nacen de esa imaginación de profundidades metafísicas. ¿Por qué? Porque al final es una manera cómoda de evitarse la molestia, si se me permite la expresión, de atender a la totalidad de lo visible en el poema. Pues para entender la metáfora visible, insisto, del poema, hay que tener la paciencia de ver las pistas superficiales y no ocultas que nos presenta. Hay que evitar obviarlas tomando erróneos atajos interpretativos. Atajos demasiado fáciles, demasiado prejuiciosos. Pues entonces, como nos narra Edgar Allan Poe en su narración extraordinaria La carta robada, se dejan de percibir muchos elementos claramente visibles y que están desnudos ante nuestro campo visual. Porque entonces son los prejuicios y los estereotipos los que ven en lugar de nuestros ojos. Son las tradiciones y las supersticiones las que piensan en lugar de nosotros. Entonces abandonamos el juego del análisis visual o conceptual o metafórico y con todas las facultades de nuestro ser. ¿Por qué? Porque decidimos prematuramente que ya sabemos lo que significa el poema visual. O lo que es prácticamente lo mismo y correlativo. Decidimos que no podemos entenderlo y que no vale la pena entenderlo. Son las dos respuestas fáciles y correlativamente opuestas que evitan metamorfosearnos cuando el poema nos enseña a ver de una manera otra. Entonces dejamos que los estereotipos habituales se impongan a control remoto, para decirlo así, y se impongan sobre el ojo o a la inversa. Dejamos al ojo abandonado a sí mismo como si de una mera cámara fotográfica se tratara. Y el ojo no es una mera cámara fotográfica. Está conectado con todo el complejo organismo que remarcaba. El ojo humano, sin la complejísima y sabia asistencia de todo el sistema neurológico, no podría aprender a ver de otra manera el poema visual, como efectivamente hacemos. No podríamos responder a la distorsión del sentido lógico cotidiano que presenta todo buen poema visual. Entonces no seríamos capaces de reconstruir un nuevo sentido, pues este nuevo sentido solo podrá partir de las imágenes poemizadas, aunque quizás permanecerá, porque allí hay es inagotable, permanecerá imperfecto, crítico, abierto, intranquilizador y, como he dicho, inagotable. El poema visual permanecerá inagotable. Tenemos un buen ejemplo de ello en quizás el poema visual que tienen ante sus ojos
conservado, el poema visual conservado más antiguo del mundo, al menos que yo conozca. Es el famoso fresco del Saltador, que data del 470 a.C. y que se ha encontrado en Paestum, al sur de Nápoles, en Italia. Para la mentalidad o el ojo actuales, es simplemente un nadador que se zambulle desde el trampolín, sobre un río, un lago o incluso una piscina. Más allá de algunos elementos estéticos vagamente vintage, no nos sorprende esta imagen, este poema visual, si me permiten, pues continuamente estamos bombardeando por imágenes similares que nos sugieren viajes, vacaciones, turismo y los placeres del aire libre. Y entonces no nos damos cuenta que es un magnífico poema visual. La distorsión lógica aparece, y el poema visual aparece plenamente, cuando nos damos cuenta de que ese fresco está pintado en la tapa de un sarcófago de una muy antigua necrópolis etrusca de hace unos 2500 años, cuando no existía toda la cultura hedonista del turismo. Entonces hemos de aprender a ver este poema, esta imagen, de una manera otra. Pues este salto extrañamente sostenido en el aire no está pensado para reflejar los placeres de la vida, sino de la muerte. Incluso no representa tanto un salto físico como un salto místico, espiritual, hacia el más allá. Incluso el agua que allí se ve remite a un acogedor mundo otro donde deberá sumergirse el gnóstico. Pero todavía y eternamente, recordemos, este está detenido en el aire mientras confía en un nuevo renacer, en otro medio vital que representa el agua. Es pues una especie de poema visual que nos enseña a ver de otra manera, de una manera otra, más allá del hedonismo mundano que parecía transparentar la imagen del saltador en una primera aproximación. Pues recordemos que son muchos y muy diversos los saltos que puede imaginar la humanidad. Ya terminando, podemos volver ahora al problema de la posible traducción de los poemas visuales en verbales, en relatos, en explicaciones científicas, en fórmulas matemáticas, en algoritmos informáticos, etc. Ahora podemos entender la dificultad intrínseca y ambivalente a esas pretendidas traducciones. También podemos imaginar ahora por qué podemos y deseamos intentar esas traducciones. ¿Y por qué de ese reto de querer traducir suelen salir nuevas creaciones muy interesantes? Pues si se dirigiera tan solo el poema visual al ojo fisiológico, sería ese poema completamente inconmensurable e intraducible, pues cualquier traducción sería imposible sin la imprescindible excitación fotónica en la retina. Y para decirlo así, desaparecería con la excitación fotónica. En tal caso, no habría traducción ni creación cruzada, porque no habría poema más allá de la estricta visualidad. El resto del sistema neurológico humano sería aquí un mero convidado de piedra.
Si en cambio, en otra perspectiva, la humanidad funcionase como una cadena de montaje neurológica, donde primero percibimos ocular y fisiológicamente, y luego esa materia prima es transformada, la transformamos intelectivamente en el eidos, y que ese eidos sería el fin natural y lógico de todo el proceso, entonces tendrían razón los platónicos más dogmáticos. Podrían concluir que lo poemático, lo creativo y lo no ético se añade tan solo en el momento en que esa cadena de montaje sustituye lo visual por lo intelectual. Olvida, para decirlo así, ya el ojo y recuerda solo el concepto. En tal caso, la imagen sería tan solo una oportunidad para intelectos ineducados, para ángeles caídos en la prisión corporal y todavía encadenados, recuerden, a la caverna de los borrosos reflejos sensuales de la realidad. Entonces, la traducción de lo icónico a lo verbal, a lo conceptual, a lo matemático si quieren, a lo algorítmico si lo prefieren, debería ser fácil y casi perfecta. La inteligencia artificial sería muy fácil, pues en todos los casos mencionados se impondría ese momento intelectivo superior de la cadena de montaje que sería el conocimiento. Esta sería la segunda posibilidad radicalmente contrapuesta a la primera. Ahora bien, y por otra parte, si el poema visual remite a la conjunción inseparable del ojo y de la mente, como pensamos nosotros, remite a las metáforas icónicas, tanto como a las conceptuales, etc., tenemos un complejo equilibrio. Ciertamente hay unos retos profundamente comunes, pero a la vez tienen elementos claves distantes que en última instancia resultan intraducibles por sus distintas naturalezas visuales, conceptuales, matemáticas, experimentales, verbales o narrativas. Entonces vale la pena mantener el reto de una tendencial traducibilidad, pero reconociendo la diversidad subyacente y la complejidad de la apuesta. Se entiende entonces que a pesar de que gente tan inteligente e intuitiva como Walter Benjamin haga un esfuerzo ímprobo para traducir el Angelus Novus, más bien obtenga una nueva y relevante creación que se añade a la de Paul Klee. Pero en absoluto puede sustituirla e incluso traducirla. Es imposible, pues, el viejo sueño platonista de reducir el complejo mundo sensual de la vida a unas ideas arquetípicas, eternas, universales, abstractas y depuradas de excrescencias materiales o visuales. El poema visual permanece desafiante, no reducible, sugerente y fascinador. Persiste como una metáfora viva que no se agota, sino que crea nuevas metáforas e impulsa nuevas formas de ver. El coste de renunciar a una traducción perfecta es, por tanto, compensado con creces por la magia creativa que el poema visual representa para la filosofía, para la literatura, para la ciencia, las ciencias, para las matemáticas, para la experimentación, para la técnica,
para la informática, etcétera, etcétera. Muchas gracias.